Ahí está. Le pusimos a grabar. Entonces nos queda la grabación de la tutoría. Bueno, primero que todo, no sé si han estado en otras tutorías, que si hace falta que por ahí expliquemos algunas cositas en relación a cómo manejarnos. Decimos así como reglas generales. Lo que tenemos para comunicarnos, ¿no? Puede ser el audio y video, nadie tiene conectado su video. Los audios yo por ahora los tengo apagados de todos, menos el mío, como para que no se escuchen como otros ruidos. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta por audio, me dice y lo puedo habilitar o yo les habilito, me avisan. Si no, lo que podemos usar también es el chat. Recuerden el chat, que cuando escriban en el chat, a quien escriban sea todos, para que van a ver que ustedes ahí pueden elegir a quién escribir, o si escriben a todos, para que si hacemos una pregunta, todos puedan ver la pregunta, y no sea solamente yo la que vea la pregunta, ¿no? Esas son algunas cuestiones. Si les parece, lo que podemos hacer es revisar los temas que van al parcial, ¿no? ¿Les parece que podemos hacer eso? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Me imagino que sí, nadie dice nada. A ver, ahí vamos a poner la presentación con los temas del parcial. Bueno, este parcial, como ustedes ya habrán visto en el aula virtual, es un parcial que integra los ejes de la materia, incluye el eje 4, que es un eje que no entra en los otros parciales, y además integra los ejes, las principales discusiones que nos interesan de los otros ejes, ¿no? Entonces tenemos, de la unidad 1, lo que vamos a trabajar va a ser, estoy saludando a unos compañeros que recién salimos de reunión de cátedra. De la unidad 1, del eje 1, lo que tienen que estudiar es lo de Wallerstein, nada más. Vamos a ver la visión crítica, los materiales que tienen para estudiar de la unidad 1, acá los tenemos. En todos los casos son los recorridos y las paradas del eje, eso es importante que los revisen. Y en el caso del eje 1 tenemos el texto de Wallerstein para trabajar la visión crítica. En el caso del eje 2, lo que vamos a ver del eje 2 es solamente la discusión sobre la unidad epistémica, ¿no? El primer problema epistemológico. Por supuesto que acá no vamos lo que entraría en este parcial no sería solamente la definición de lo que es la unidad epistémica, sino que su definición y cómo ese problema es abordado por cada una de las perspectivas que nosotros trabajamos, ¿no? El positivismo y el interpretativismo. Entonces lo que tendrían que hacer es ir rastreando en cada una de las perspectivas teóricas cuáles son, en esa caracterización que podemos hacer, cuáles de esas características refieren a esa unidad, responden a esa unidad epistémica, ¿no? Y acá los textos que tenemos tenemos el recorrido, ¿no? Y la parada, donde solamente tienen que revisar esa parte de la unidad epistémica. En la guía de estudio, en la unidad 2 de la guía de estudio, ahí también van a poder rastrear algunas cosas, y en particular el texto de Mardones, me parece que las características que marca ahí Mardones en ese texto son como bien puntuales y refieren justamente a esa discusión de la unidad epistémica, ¿no? El texto de Mardones habla de el monismo metodológico, que ese modelo es único modelo a seguir en el positivismo va a ser
el de la física, y cómo ese modelo lo que busca es explicar una relación, o establecer una relación causa-efecto, ¿no? Esas tres características que plantea Mardones son tres características que refieren, justamente, que se desprenden de este problema, ¿no? De la unidad epistémica. Eso en relación al eje 2, ¿no? En relación al eje 3, lo que vamos a trabajar solamente es lo conceptual sobre la racionalidad. Entonces, la recomendación ahí es que revisen, la recomendación es que revisen, deben un segundo, Ceci, ¿me cerras la puerta? Porque hay mucho ruido. Esperen que ahí está dando una... Decíamos, en el caso del eje 3, disculpen, pero estábamos tratando de poner un poco más en silencio el espacio. Que estamos en una oficina donde trabajan otras personas, estamos en una tutoría. Donde estaban muchas personas hablando cerca mío. No, y en el eje 3 solamente vamos a trabajar el debate conceptual sobre la racionalidad. Entonces, la recomendación es que revisen el recorrido y la parada del eje, eso como central, y revisen el texto de Rescher, porque si bien ahí en el recorrido y en la parada se hacen algunas referencias a cómo entender la racionalidad y los tipos de racionalidad, y hay una referencia y toda a Rescher, me parece que es importante que le hagan una revisadita al texto de Rescher, porque les va a ayudar como a terminar de ordenar el concepto sobre racionalidad. Y por último, ¿no? Y ahí en el detalle que tenemos, ¿no? Tienen el texto de Rescher, y recordemos que en material de estudio, en cada uno de los ejes, el recorrido de las paradas va. Y el último tema que tenemos para ver es el eje 4, que lo vimos en la tutoría del viernes pasado, la tutoría presencial, que es la neutralidad en las ciencias sociales, que también ahí para el estudio tienen la guía de estudio y el texto de Harvey. En particular me interesa, digo, sobre los tres primeros ejes, si quieren lo que podemos hacer es abrir a algunas dudas que ustedes tengan, pero creo que entre las otras tutorías, es más, acá están grabadas las tutorías virtuales que hemos tenido para los dos parciales, y me parece que ahí pueden ustedes terminar de cerrar como dudas que tengan sobre esos ejes, salvo algunas cuestiones como puntuales, que las podemos resolver ahora. Pero me interesaría hacer un par de referencias en relación al eje 4, que lo trabajamos en la tutoría presencial, primero porque fue muy poca gente su tutoría, y además porque creo que es importante que se comprenda cuál es el planteo que se está haciendo en ese eje, y también que puedan ustedes jerarquizar ciertas cuestiones del texto de Harvey y de la guía de estudio para justamente preparar este tema. Porque esos materiales tienen un desarrollo de algunos puntos que a nosotros mucho no es que no nos importe, digamos, importante que lo lean, pero marcar en qué sentido leer esos textos, ¿no? A ver si les parece, hacemos eso. Lo que me interesa, no sé si quieren que tienen como algunas dudas sobre los tres primeros ejes, si quieren que revisemos como algo de esos ejes. ¿Alguien tiene algo como para plantear sobre eso? ¿No? Pasamos están todos como muy en silencio. Pasamos entonces al eje 4, ¿les parece? Si alguien levanta la mano, yo le doy la palabra. Si no, pueden levantar la mano, ¿no? Si vieron que ahí tienen una opción para levantar la mano. A ver, vamos a poner, déjenme ver esto. Vamos a poner
Dame un segundo. Esto quería buscar, el recorrido del eje. Para trabajar sobre el eje 4, me parece que es bien importante que ustedes arranquen mirando, un segundo, como unas cosas, me parece que es importante que ustedes, como punto de partida, revisen el recorrido, ¿no? Porque los textos, nosotros ahí en el recorrido, no, bueno, ustedes ya, es el último eje que vemos, y es la misma metodología de trabajo que los ejes anteriores. Nosotros en los recorridos, y en los recorridos, que sería como, y que contienen las paradas, pero como la primera parte del recorrido, nosotros lo que hacemos es ubicar la discusión que nos interesa dar en ese eje, y digamos, de decir, bueno, este es nuestro objetivo, y esto es lo que nos interesa discutir, y entonces a partir de ahí vamos a mirar tales cuestiones, ¿no? Nosotros justamente en este recorrido lo que hacemos es eso, es marcar a las cuestiones centrales que nos interesan de este eje. Eso ordena el atender, primero que todo, al recorrido, nos ordena sobre lo que vamos a... Después, cómo vamos a leer la guía de estudio y el texto de Harvey, que son dos materiales que, digamos, la guía de estudio en realidad es un resumen un poco ayornado con algunas cosas, pero no es mucho más que un resumen de ese texto de Harvey. Entonces, me parece que los pueden ir como trabajando en conjunto e ir viendo dónde está como mejor explicado la cuestión. Pero no, digamos, la guía de estudio solo aporta ahí como algunas precisiones sobre, por ejemplo, qué se entiende por ideología y esas cuestiones. Entonces, primera cuestión en relación a este tema. ¿Qué nos interesa a nosotros pensar sobre la discusión de la neutralidad? Lo que nos interesa ver es partir en realidad de la relación entre la producción del conocimiento, ¿no?, y los posicionamientos éticos o políticos, ¿no? Cómo esos posicionamientos éticos o políticos se vinculan con la producción de conocimiento, ¿no? Particularmente lo que nosotros vamos a hacer en este eje es desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con el segundo problema epistemológico, ¿no? Estar en particular desarrollando ese problema epistemológico desde una lectura crítica, ¿no? Porque cuando nosotros desarrollamos ese problema epistemológico dijimos, bueno, el positivismo plantea una cuestión, el interpretativismo plantea otra. Acá, en particular, lo que vamos ya entendiendo de qué se trata ese segundo problema epistemológico, entendiendo cuál es el posicionamiento que tiene cada una de las perspectivas teóricas, lo que hacemos es, a partir de un planteo que hace Harvey sobre este tema, lo que nos interesa es hacer una crítica al posicionamiento que tiene el positivismo en relación a esto, ¿no? El positivismo va a plantear desde ese segundo problema epistemológico, que refiere a la relación entre las condiciones de producción del conocimiento y las teorías científicas, que es esta relación que ustedes tienen acá en esta presentación, ¿no? Tenemos las ciencias sociales, la ética y la dimensión política en esa producción del conocimiento, ¿no? Cómo eso se conjuga, en realidad esa dimensión, esa producción del conocimiento sería como el transversal, ¿no? Acá, pero ahí tenemos como esa relación. El positivismo lo que va a plantear es que siguiéndose de un método, ¿no? Acá este es como un eje donde nosotros vamos cruzando todos los contenidos que hemos visto en la materia. Si nosotros nos paramos desde el positivismo va a plantear que siguiéndonos del método científico, que es el método de las ciencias naturales, ¿no? Eso que se plantea en la unidad epistémica, ¿no? Si teniendo unidad epistémica con las ciencias naturales, si nos seguimos de ese método, lo que
lo que lo que las ciencias sociales van a permitir va a ser producir un conocimiento verdadero, válido, ¿no? Que responde a esa realidad, y que por lo tanto también es un conocimiento que es objetivo y que es neutral. ¿Por qué? Porque se sigue de un método que se plantea desde una no vinculación entre el objeto de estudio y quien investiga, ¿no? Frente a ese planteo que va a ser el positivismo, en este eje lo que vamos a hacer es analizar justamente esa dimensión de neutralidad, ese planteo de neutralidad. ¿En qué medida es posible o no un planteo de neutralidad? Lo que nos va a decir Harvey en relación a esto es que esa neutralidad no existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que nos interesa poner en discusión es cuáles son las cuestiones que se ponen en juego en esa producción de conocimiento y que es posible decir que no es neutra, ¿no? Desde ahí es que va a proponer su planteo, va a hacer su planteo Harvey, ¿no? Entonces, a ver, denme un segundo. Sí, estoy grabando. Entonces, justamente lo que nosotros vamos a poner en discusión es esa relación de exterioridad que se plantea desde el positivismo, ¿no? Harvey con esto, una cuestión que me parece que es importante que nosotros marquemos, que acá no estamos poniendo en discusión que el conocimiento que genera el positivismo sea científico o el que se genera desde otra perspectiva epistemológica no sea científico, sino lo que estamos discutiendo es en qué medida ese contenido teórico que se desarrolla, esa producción de conocimiento, es neutral o no, ¿no? ¿En qué medida ese conocimiento es neutral? ¿En qué medida ese conocimiento responde a una mera elaboración de una teoría que simplemente está marcando una relación que se produce en la realidad, ¿no? A partir de la frecuencia de ciertos sucesos y las relaciones que se dan en ciertos sucesos, ¿no? Entonces, no estamos como poniendo en discusión el contenido científico, sino lo que se está poniendo en discusión es si ese contenido que se produce es neutral o no. ¿Qué significa que sea neutral o no? O si está atravesado por un posicionamiento ético o un posicionamiento ideológico. Es en qué medida ese conocimiento que se produce está influenciado por el posicionamiento social de quien investiga, las condiciones, sus posicionamientos políticos, sus valores, su trayectoria, ¿no? Distintas cuestiones que atraviesan a quien investiga, que atraviesan a quien produce ese conocimiento, ¿no? Que serían como la mochila con la que viene ese investigador, ¿no? ¿Es puesta en juego, en qué medida es puesta en juego o no en ese proceso de indagación, de producción de conocimiento? Más allá de que me siga de cierto método, esto es lo que va a plantear Harvey, más allá de que me siga de cierto método, de todos modos siguen estando presentes esos posicionamientos, ¿no? Ese va a ser el planteo que va a hacer Harvey. Entonces, justamente lo que estamos como poniendo en discusión son cómo la actividad de un investigador, que es un ser social, ¿no? También, esa actividad de ese investigador se inscribe también como un acto social. Y entonces, por lo tanto, esa actividad de ese investigador también está atravesado por un universo cultural, por un universo social, político, ¿no? Que lo condiciona. O por la institución a la que pertenece ese investigador es parte de ese contexto de producción de conocimiento que tiene su influencia en lo que ese investigador va a producir como conocimiento, ¿no? Ahí estaría el eje de la discusión. Y este eje de la discusión, ¿no? Como dice ahí la presentación, se va a plantear desde, digamos, esa dimensión, cómo ese cuestionamiento de la neutralidad se va a plantear desde dos dimensiones en las que se presenta esa neutralidad. Por una parte, en la propia producción de conocimiento, ¿no? Lo que ahí dice como la tarea del investigador. Esa producción del conocimiento
independientemente del método que se siga, es, es producida por un individuo y ese individuo tiene una ideología, tiene posicionamientos éticos, tiene valores, tiene una trayectoria, tiene un lugar de vida, tiene, ¿no? Una condición social, étnica, cultural. Digo, podemos agregar miles de características que hacen a ese investigador como ser social e influyen en esa producción de conocimiento. Y por otro lado, también, la cuestión de la neutralidad es importante que la miremos en relación a la aplicación del conocimiento, ¿no? Primero, toda teoría tiene un posicionamiento ético. Y por otro lado, esa teoría que tiene un posicionamiento ético que no es neutral, también es utilizada en el mundo social, ¿no? Tiene influencia en el mundo social. Entonces, esa teoría científica puede ser, por ejemplo, pensemos, ¿no? Las teorías económicas. Las teorías económicas no son una teoría que simplemente explica cómo funciona la realidad económica, sino también son teorías orientativas en relación a políticas económicas, ¿no? Entonces, independientemente digamos, en función de la teoría a la que suscribe una política económica, esa política económica va a tener una forma o va a tener otra, ¿no? Entonces, no solo esa neutralidad se expresa en la producción del conocimiento, sino que esa neutralidad también se expresa en cómo es utilizado ese conocimiento. No sé si, a ver, perdón que... Creo que alguien, no sé si quiere decir algo. Deme un segundo. Que no estaba viendo el chat. Ah, no, porque veía que una marquita en uno de los compañeros. Entonces no sabía si estaba queriendo decir algo. ¿Hasta acá estamos, más o menos? ¿Sí? Díganme sí, por lo menos, para saber que vamos bien. A ver, seguimos con esto que estábamos viendo. Del aula. Bueno, esta era la presentación, pero tiene más o menos que ver con lo que estábamos recién hablando, ¿no? Esperen que vamos a pasar a la otra parte del recorrido que les decía. Esto lo quisimos hacer los otros días en la tutoría, pero no se veía. Bueno, justamente desde ahí es que ustedes tienen que enfocar el estudio de este eje, ¿no? Desde partir de ese problema epistemológico, comprender a qué refiere esa idea de neutralidad, ¿no? No confundir neutralidad con cientificidad, ¿no? Cuando estamos hablando de neutralidad estamos diciendo de qué manera el método de estudio que se utiliza, la producción de ese conocimiento, de qué manera el contexto en el que se produce el conocimiento influye sobre esa producción de conocimiento. En términos concretos, ¿cómo podríamos ver esto? ¿No? Decimos en el método. Bueno, por ejemplo, parte de las decisiones que un investigador y ahí nos ayuda esto que presenta Harvey del análisis de los tres autores, de esos tres autores, de Malthus, Ricardo y Marx. A nosotros no nos interesa que ustedes nos digan qué dice Malthus, qué dice Ricardo y qué dice Marx. Esa presentación que se hace del texto de Malthus, Ricardo y Marx nos ayudan a poder pensar cómo se expresa en esa producción del conocimiento, cómo los indicadores el método que definen esos investigadores, los indicadores, ¿no? Ese es como el trabajo que va haciendo Harvey en el análisis de esos autores. El método que utilizan primero, los indicadores que definen, ¿no? Cómo y las relaciones que se establecen, las jerarquizaciones o los supuestos teóricos
y epistemológicos que sostienen esas teorías que desarrollan cada uno de esos autores, cómo están vinculadas a los posicionamientos, a las condiciones sociales, los posicionamientos teóricos, políticos de cada uno de estos autores, ¿no? En el caso de Malthus y Ricardo, lo que Harvey sí va a ser tratar como de develar esos posicionamientos y vincularlos a sus teorías, ¿no? En el caso de Marx, ese develamiento en realidad no es tal, ¿por qué? Porque Marx explicita que él, digamos, Marx explicita su posicionamiento político, ¿no? Y a partir de ahí es que él va a plantear, ¿no? Su teoría, ¿no? Entonces Marx en realidad parte de que no es neutral, ¿no? Aclara ese posicionamiento y desde ahí presenta su posición teórica, ¿no? En el caso de Marx no es que hay que develar nada, sino, bueno, es también como ver esas vinculaciones. Entonces, el planteo de esos tres autores, digamos, el análisis de esos tres autores, es importante que lo revisen. ¿Para qué? Que lo revisen para poder entender cómo se construye esa trama de vinculación de lo ético, lo político, con la producción de conocimiento. Cómo se producen esas vinculaciones con el método que define cada autor. Pero eso no va a ser parte de lo que a nosotros nos va a preocupar en este eje, ¿no? Nosotros no le vamos a hacer una pregunta pidiéndoles que nos desarrollen cuál es el planteo de Ricardo o de Malthus o de Marx, ¿no? No vamos a hacer eso. Más allá de que sí, nosotros sabemos que hay otras cátedras que trabajan, ¿no? Si alguno de ustedes ha cursado la materia en otras cátedras, hay cátedras que sí ponen más énfasis en el desarrollo que hace Harvey de esos tres autores, pero a nosotros no es algo que nos interese profundizar, ¿no? Simplemente poder ahí encontrar esas claves de análisis para poder identificar a qué me refiero con develar esa condición de neutralidad, ¿no? O poder refutar esa hipótesis de neutralidad desde la que parte el positivo, ¿no? Desde ahí es que nos vamos a parar nosotros en el análisis, en el trabajo que vamos a hacer en este eje, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos digamos, identificar momentos en esa producción del conocimiento donde se expresa esa no neutralidad, ¿no? Y ahí me parece que es interesante, digo, que por ejemplo Ricardo, ahí Harvey lo toma Ricardo, ¿no? Pero que trabaja con los modelos económicos, pero digo, los modelos económicos es algo que nosotros tenemos como bastante claro, porque en general todo lo que estudiamos en las materias de economía se presentan a partir de modelos económicos, ¿no? ¿Qué es un modelo económico? Un modelo económico es digamos, el modelo lo que pretende es simplificar la realidad, ¿no? A partir de encuadrar en una serie de variables que se entiende que son las variables que se van a relacionar, que van a funcionar en ese modelo económico, sintetizar en esas variables una relación, que es la relación en particular que nos interesa estudiar, que se da en esa realidad económica, ¿no? El resto de lo que está por fuera de ese modelo son variables o factores que son irrelevantes, ¿no? Y entonces, por lo tanto, no los voy a estar considerando dentro del modelo, ¿no? Esa es como la definición de un modelo, ¿no? Hay un texto que se usa mucho en microeconomía, o por lo menos se usaba cuando yo estudiaba, que es el Variam, un manualcito y que es bien, en ese manual, el primer capítulo recuerdo que define lo que define a los modelos económicos, ¿no? Y entonces dice, bueno, es una simplificación de la realidad, una síntesis de la realidad, donde dentro del modelo se consideran aquellas variables que son relevantes. Lo que no es relevante está por fuera, y lo que me interesa en el modelo es identificar la relación entre esas variables, ¿no? Entonces voy a identificar las relaciones entre esas variables. ¿Qué deje por fuera y qué ponga dentro del modelo? Esa es una decisión que toma el investigador, ¿no? Y entonces claramente ahí, en la relevancia que se le ponga a ciertos indicadores y la irrelevancia que tomen otras variables, tiene que ver con un posicionamiento ético, ¿no? Ahí aparece ese posicionamiento ético político, ¿no? Entonces, que
por ejemplo, en un modelo económico, el Estado participe o no participe como un agente central en el desarrollo de mi teoría, es importante. Que considere la dimensión de género o no la considere, es importante, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que trabajan, ¿no? Ahora desde, por ejemplo, posiciones, digo, tiro este ejemplo porque lo tengo como muy fresquito por algo que estuve leyendo, pero además porque tiene que ver con una discusión actual en la teoría económica, que deviene de los planteos desde la economía feminista. ¿Qué plantea la economía feminista? Que hay cuestiones vinculadas al género que no son consideradas desde las teorías económicas neoclásicas en particular, ¿no? La teoría económica no entiende de que independientemente de la condición de género, de la condición étnica, ¿no? de las posiciones sociales, ¿no? Cada individuo lo que va a hacer es participar en un mercado, ya sea el mercado de factores o el mercado de bienes y servicios, como consumidor o como productor, ofreciendo un bien o un servicio o consumiendo un bien o un servicio, ¿no? Y ahí no hay ningún tipo de condición que modifique, que altere, ¿no? La función que va a cumplir cada sujeto, cada individuo en ese modelo, ¿no? Eso es lo que se plantea. Entonces, partiendo, por ejemplo, de esa idea, si nosotros miramos, hay algunos planteos que analizan el flujo circular del ingreso, ¿no? Que tenemos familias y empresas, ¿no? Mercado de factores, mercado de bienes y servicios, no sé si lo han visto seguramente en algunas otras materias, y que cuestionan cómo en ese circuito, al no aparecer la dimensión de género, no se está reconociendo un elemento central que amplía lo que ese circuito está midiendo, que simplemente está identificando aquello que aparece expresado en un mercado, ofrecido en un mercado, o que se compra en un mercado, y entonces, por lo tanto, dentro del del mercado de los factores, que está el factor trabajo, no se está considerando un trabajo que no es mercantilizado, que es el trabajo doméstico, ¿no? Entonces, hay toda una serie de producciones teóricas, por ejemplo, que analizan cómo ese flujo circular, su vez, no está incluyendo dentro de su análisis, aparte de un sostén de ese circuito económico que tiene que ver con el trabajo reproductivo, ¿no? Con el trabajo doméstico, ya sea el cocinar, lavar, limpiar, ¿no? En la medida de que ese trabajo no es un trabajo remunerado, no aparece en ese circuito. Pero sí ese trabajo es central para la reproducción de las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo incluyo o no la dimensión de género, cambia radicalmente el análisis que voy a hacer. Es más, si miro los indicadores que voy a considerar, esos indicadores me van a estar, digamos, me están considerando, al no estar considerando parte de un trabajo que está bien, no es remunerado, pero lo podría monetizar de alguna manera, la manera en la que sumo ese flujo vinculado, por ejemplo, los factores de la producción, podría reconocer o incluir un trabajo, si hiciera una mirada desde la economía feminista, que considere el trabajo reproductivo un trabajo que actualmente no está siendo considerado, ¿no? La hice muy larga. Pero bueno, espero que se haya entendido, ¿no? Entonces, a partir de cómo hago ese recorte, qué variables considero, qué relaciones priorizo, todas esas decisiones, que son decisiones que toma un investigador, que son supuestos teóricos y que están definidos desde supuestos teóricos y epistemológicos, desde esos posicionamientos estoy marcando la dimensión ético-política, ¿no? Entonces, a eso es lo que va este eje. Eso es lo que a nosotros nos interesa mirar, meternos desde ese lugar. Que en este eje, digamos, ¿qué complejidad tiene este eje? Que está puesto como en una dimensión como muy conceptual, ¿no? Nosotros no vamos a poner el peso en analizar en los textos qué dice Harvey, qué dice Malthus, qué dice Ricardo, qué dice Marx, ¿no? Por supuesto que nos interesa que ustedes puedan leer todo el texto para poder comprender esa idea de la dimensión ético-política, ¿no? Pero como está ahí Malthus, Ricardo y Marx, nosotros podríamos poner ahí un apartado donde, por ejemplo, utilicemos
esta discusión del flujo circular y la economía feminista. ¿Cómo se amplía ese flujo circular si yo considero la dimensión de género, ¿no? Por ejemplo, podríamos introducir eso. Y tiene que ver con una discusión sobre cómo estoy definiendo mis variables, sobre cómo estoy definiendo los indicadores que voy a utilizar en la indagación, ¿no? Sobre cómo estoy definiendo a los sujetos que son parte de mi objeto que son mi objeto de estudio, ¿no? Esas definiciones son definiciones que están sostenidas desde argumentaciones teóricas, pero de todos modos lo teórico es político, ¿no? Digamos, esa sería como la conclusión a la que llegaría Harvey, ¿no? Lo teórico también es político. Lo teórico está sostenido desde posicionamientos, desde de posicionamientos ideológicos que tiene ese investigador o esa investigadora, ¿no? Por ahí iría la cuestión del eje 4. No sé si quedan dudas sobre esto. Si quedó como claro o no. Capaz que dimos como muchas vueltas en el ejemplo, pero espero que el ejemplo haya servido. No sé si alguien tiene como alguna pregunta, pero el parcial va a ser, digo, ustedes ya conocen la modalidad de los dos parciales, va a ser con un formato similar a la de los parciales, de una de las preguntas a desarrollar va a estar vinculada a este eje 4, porque es lo que a nosotros nos interesa como evaluar principalmente en este parcial, ¿no? Entonces seguramente va a haber una pregunta a desarrollar sobre esto, y después la otra pregunta va a ir por alguno de los otros temas, ¿no? que tenemos. Sí, recuerden, porque yo he visto que en el aula ha habido una consulta de un compañero en relación a la cantidad de temas que se incluyen. No, digo, me parece que, digo, está bien, nosotros sí aclaramos al inicio del semestre que el tercer parcial iba a ser un parcial que iba a integrar la materia, ¿no? De todos modos, digamos, como veíamos recién cuando hacíamos el recorrido en el material, no tienen que estudiar todo el eje, sino lo que vamos a trabajar son esos puntos centrales, que para nosotros son puntos centrales que se articulan con este eje 4, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué vemos Wallerstein? Porque justamente Wallerstein, al analizar el rol político que tiene la ciencia social, está discutiendo esa condición de neutralidad, ¿no? Wallerstein está diciendo cómo las ciencias sociales aparecen en las universidades y cómo esa institucionalización de las ciencias sociales en las universidades está atravesada por una dimensión política, y está atravesada por una ideología en particular, que es el liberalismo, en cómo esas ciencias sociales se organizan y se organizan y se ordena a partir de una división en disciplinas, ¿no? Wallerstein está hablando y discutiendo sobre lo mismo, ¿no? Cómo se produce ese conocimiento, los posicionamientos, la manera en la que se organiza, se institucionaliza ese conocimiento, en la manera en la que esa institución le da forma a esa producción de conocimiento, tiene que ver con un posicionamiento ideológico, ¿no? Ahí Wallerstein lo que hace es jugarse por una y decir, bueno, el liberalismo tiene un rol central ahí, ¿no? Entonces hay cómo lo histórico, cómo ese contexto histórico donde el liberalismo juega un papel central, ¿no? Le da cierta forma a ese surgimiento de las ciencias sociales, y por lo tanto las ciencias sociales no es solo producción de conocimiento y de leyes, y que explican lo que sucede en la realidad de ese momento, no, las ciencias sociales también responden a un posicionamiento ideológico, ¿no? Esa separación en disciplinas es central para pensar en el tipo de conocimiento que se produce. Sería muy distinto el conocimiento que se produciría si no existiera esa separación en disciplinas, ¿no? Entonces, estamos de nuevo, volvemos, desde el eje 4, volvemos a ese eje 1. Y en el eje 4 vamos a estar discutiendo sobre ese segundo problema epistemológico, pero también es central pensar en que el planteo que va a hacer el positivismo en relación a ese problema epistemológico, de pensar esa relación de exterioridad, que no existe, digamos, de que
hay un control de las condiciones de producción que permiten que esas teorías científicas que se producen sean teorías científicas neutrales, tienen que ver con el seguirse de esa idea de la unidad epistémica, ¿no? Me sigo de un método, entonces este método me garantiza la cientificidad, la objetividad y la neutralidad, ¿no? Entonces es importante que también tengamos en claro a qué referimos con eso. ¿Por qué? Porque el planteo de la unidad epistémica tiene que ver con dar las garantías de cientificidad y de neutralidad. Nos seguimos de este método y entonces, por lo tanto, esas condiciones en las que se produce el conocimiento que producimos es un conocimiento verdadero. El conocimiento que producimos es un conocimiento científico, verdadero y riguroso. Ese método nos garantiza esa relación de exterioridad, ¿no? Entonces, ahí aparece ese primer problema epistemológico vinculado a este eje 4. Y el posicionamiento de la racionalidad también, ¿no? Cuando nos parte de esos supuestos éticos, políticos, que nosotros estamos planteando, tienen que ver con cómo se concibe el hombre. Si yo entiendo que ese hombre simplemente toma decisiones de manera instrumental, es porque, digo, ese es un posicionamiento político, ¿no? El propio Rescher lo dice en su texto, ¿no? El borrar las dimensiones valorativas y borrar las dimensiones de la experiencia, de las trayectorias, de lo estético, de lo ético, de lo político, de la mirada sobre la racionalidad, tiene que ver también con un posicionamiento político, con entender que ese sujeto, ¿no? Como una silueta, ese sujeto que voy a estar estudiando, actúa de una manera totalmente instrumental, toma decisiones analizando simplemente lo que tiene al frente, como despojado de todo, ¿no? Y la discusión sobre la racionalidad es una discusión justamente que también está atravesada por esta discusión de la neutralidad, ¿no? Entonces, digamos, lo que a nosotros nos interesa hacer en este tercer parcial es poder recuperar de los ejes aquellas discusiones centrales, que son discusiones históricas y epistemológicas, que nos permiten abordar de otra manera, ahora en el eje 4, la discusión de la neutralidad, ¿no? Porque nosotros esta discusión de la neutralidad la podríamos haber puesto en el eje 2, y tratarla como una cosita más ahí en el eje 2, pero nos parece que es importante darle entidad hacia el final de la materia, porque contamos con muchos más elementos como para poder comprender a qué referimos con los valores, lo ético, lo político, lo ideológico, ¿no? Bueno, no sé si tienen dudas, quienes están conectadas y conectados, alguna pregunta que quieran hacer, si queda claro, si esto de la neutralidad les queda claro, que me parece que es como lo más complejo en este parcial, porque es un tema nuevo. Si no tenemos como más cosas, nos podemos ir, nos preparamos unos mates y tomamos la merienda. ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, entonces nos vamos. Bueno, recuerden que el parcial es el lunes, es en el aula A. Después vamos a poner un recordatorio, no sé si quienes están conectados acá rinden o no el parcial, pero recuerden que es el lunes en el aula A, y quienes no rinden el parcial y hayan promocionado, la actividad de promoción va a ir desde, digamos, va a estar enfocada desde este eje, ¿no? A partir de un trabajo que vamos a hacer sobre algunos indicadores, variables económicas, para poder pensar cómo se pone en funcionamiento esta discusión de la neutralidad. Así que también es importante que vayan estudiando estos contenidos para cuando tengan que hacer el trabajo, ¿no? Tengan como en claro por dónde va la discusión. Bueno, espero que hayan aprovechado la tutoría, y nos estamos viendo el lunes si recuperan, y si no, nos estamos viendo por ahí en algún momento. Vamos, hasta luego.